Buenos días, amigos del comercio. Estamos con Luis Felipe Vizcaíno, él es presidente de la Federación Nacional de Transporte Pesado del Ecuador, y vamos a analizar acerca de la seguridad vial, cuál es la propuesta que trae este gremio para mejorar la seguridad en las vías, pero también para reducir los accidentes de tránsito. Buenos días, Luis Felipe, ¿cómo está? Buenos días, Sara, le agradezco mucho por la entrevista. Mire, nuestro gremio, la Federación Nacional de Transporte Pesado del Ecuador, es el gremio más grande que tiene este país en camiones. Somos en el Ecuador registrados aproximadamente 225.000 camiones, existen 4.300 empresas de carga y nuestra contribución dentro del Producto Interno Bruto asciende a más de 3.000 millones por cada año. Para ustedes, ¿cómo han visto, ya que es un gremio importante y que está obviamente todo el tiempo en las vías, cómo han visto, por ejemplo, el plan del gobierno para reducir este pacto por la seguridad vial, para reducir los accidentes de tránsito? Bueno, es una iniciativa importante, pero es una iniciativa más de buena voluntad, en donde se invita de una manera general tanto al sector privado como al sector público para que pueda participar en esta propuesta. Pero realmente consideramos que un tema tan grave como es el de los accidentes de tránsito, en el Ecuador lamentablemente han perdido la vida hasta el mes de agosto aproximadamente 1.400 personas, y se prevé en la estadística de este año que perderán la vida más de 2.000 personas. Para nuestro criterio, este es el problema humano más grave que tiene el Ecuador. ¿Y qué es lo que está fallando, por ejemplo, que ustedes han encontrado que no se puede articular para reducir estos accidentes de tránsito? Bueno, mire, hemos hecho un estudio a nivel mundial. La Organización de las Naciones Unidas ha determinado 1.3 millones de fallecidos en un año, un impacto del 1 al 3% de la economía, y el 90% de los accidentes del mundo se dan en los países subdesarrollados. Entonces, lo que hemos tratado de analizar es qué han hecho otros países que el Ecuador no esté haciendo y por qué no logramos salir de este problema grave. Para la federación, por ejemplo, ¿cuál es la propuesta que tienen ustedes para reducir los accidentes de tránsito? La propuesta, nosotros consideramos de que hay que crear una Secretaría Técnica Especializada de Seguridad Vial. En otros países, quien se ha hecho cargo de este problema es el presidente de la República. Se necesita recursos para poder actuar, un fondo de seguridad vial, una secretaría técnica y sobre todo una generación de políticas técnicas y estructuradas. Entre aquellas, por ejemplo, esta secretaría, ¿de qué estaría encargada? Esta secretaría aglutinaría a todas las entidades del Estado para que se integren y se alineen y para que puedan aplicar políticas técnicas, como por ejemplo las siguientes: controlen el recurso humano. El recurso humano es el recurso más importante en los accidentes. Entonces, nosotros estamos planteando que se cambie el modelo de entrega de licencias en el Ecuador. Por ejemplo, no se puede actualmente, como actualmente se está entregando licencias en 6 meses a jóvenes para manejar un tráiler, para manejar un bus con pasajeros. Nosotros consideramos que se tiene que hacer por ascensos las licencias. Así o sea, como, por ejemplo, primero una licencia Sportman o para un vehículo. Claro, un vehículo pequeño. Ya. Se prueba las experticias, las habilidades, y luego una persona que ha optado por una licencia profesional, luego de un año practicará 2 años más, demostrará que está manejando como ayudante un vehículo de tamaño intermedio, dará un examen y accederá a un vehículo mediano. Y luego, posteriormente, también hará prácticas probadas en un vehículo grande, se demostrará su idoneidad, su capacidad, y otro curso y un examen finalmente para que esté habilitado para manejar vehículos grandes. Por ejemplo, en el transporte pesado, ¿cómo es la experticia de los conductores? Nosotros en el transporte pesado, por ejemplo, nosotros tratamos de que sean conductores de mucha experiencia, de muchos años de experiencia en la medida de lo posible, y que tengan habilidades. Lo ponemos de ayudante muchas veces al lado de un camión, y luego de que ha ganado una experiencia durante un tiempo, ya se lo sube como titular. ¿Cuánto tiempo necesita, por ejemplo, una persona que...? Aproximadamente 2 años. Nosotros, ¿como ayudante? Como ayudante, sí, en un tráiler, ¿no? Estoy hablando de un tráiler específicamente. Entonces, de todas maneras, nosotros no estamos satisfechos con el índice que tenemos de accidentes. En el Ecuador el transporte pesado lamentablemente representa el 4% de todo el contexto. Usted sabe que la mayor cantidad de accidentes se dan en vehículos pequeños, en vehículos medianos, en motocicletas, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, entonces, pero hay este porcentaje del 4% y se ven que puede ser pequeño,
pero es mucho más aparatoso porque la estructura es mucho más grande y también hay a veces los carros pequeños que están detrás o que están delante se ven afectados, hay mucha afectación, por ejemplo. Claro, es que hay que analizar el tema de la seguridad vial integralmente, ¿no? Usted puede ir por su vía derecha, pero de pronto un vehículo pequeño viene y le invade la vía y se le va en contra suyo. Por eso nosotros proponemos algunas medidas alternativas. Primero, el talento humano. Segundo, consideramos que las vías en el Ecuador no han sido construidas con una política de seguridad. No existen estudios de seguridad para viajar en donde hayan lugares de descanso, playas de estacionamiento, en donde los vehículos pequeños, particulares, grandes, públicos, etcétera, puedan descansar a lo largo de esta vía y ahí haya centros de atención médica, centros de atención mecánica, gasolineras, restaurantes, lugares de descanso, como existe en otros países. Entonces, el concepto de construcción de una vía tiene que cambiar en el Ecuador, eso no existe en el Ecuador. Estudios de seguridad con lugares de descanso. Ustedes, por ejemplo, ya solamente en el transporte pesado, ¿no? ¿Es necesario, por ejemplo, que los conductores hagan descansos cada qué tiempo y en dónde? Porque usted dice no hay esas vías. Por supuesto, hace falta de que definitivamente se baje la fatiga, se baje el cansancio y hay que hacer pausas activas. Y entonces nosotros, por ejemplo, las empresas estructuradas de transporte, cuando hacemos una vía, levantamos una ruta de origen a destino y establecemos puntos de descanso. Y con el rastreo GPS levantamos vías virtuales y lugares de descanso en donde un operador va monitoreando en dónde para el camión y si para o no para y si pasa a una velocidad determinada. El otro factor importante que le quería mencionar es justamente el control de la velocidad. Ese es otro de los factores lamentables que genera muchos accidentes en el Ecuador. Entonces se necesita establecer una política de control de la velocidad en el Ecuador en carretera y eso lo puede hacer sin invertir un centavo el Estado. Con la determinación de una política de Estado de que las empresas que prestan servicios públicos contraten con los operadores privados y se les obligue a los operadores privados que venden estos servicios de rastreo satelital con la venta del GPS, que monten una central, que de hecho sí la tienen, y que se parametrice de acuerdo al tipo de vehículo la velocidad máxima permitida. Entonces estas centrales de monitoreo deberán estar integradas, las centrales, con el 911 y con la policía, para que haya una llamada de disuasión y un control al conductor en carretera. Nosotros consideramos también que dentro de la construcción de vías de seguridad hace falta una señalética apropiada. Hay partes en las carreteras ecuatorianas que tienen más niebla que otros lugares, iluminación, señalética. Claro. Entonces, no hay un estudio técnico. Otro tema importante que haría esta Secretaría Técnica de Seguridad Vial que estamos proponiendo, que debería depender del presidente de la República, es el hecho de levantar estadísticas reales de la siniestralidad y los accidentes. Y así como en las organizaciones y en las empresas, cuando hay un problema, buscamos la causa raíz del problema para encontrar la solución y las oportunidades de mejora, nosotros creemos que cada que haya un accidente tiene que haber un análisis, un estudio, pero debe haber una acción. Actualmente, por ejemplo, en el gremio del transporte pesado se hace controles de velocidad. Sí, claro. ¿Y cómo se realiza? Justamente con GPS, parametrizando una velocidad máxima permitida de acuerdo al tipo de ruta. Entonces, por ejemplo, podemos decirle a la gente que todos los trailers, todos los camiones o, por ejemplo, las plataformas tienen ahora GPS. Tiene la mayoría GPS, debemos lograr que todos lo tengan, la mayoría sí lo tiene en este momento. ¿Y cuál es la velocidad máxima permitida, por ejemplo, en una carretera como la E35? Como la E35 depende si es cuesta, plano, bajada, pero en promedio podríamos decir que para un camión la velocidad permitida está en el orden de los 65 kilómetros por hora. ¿Ustedes, por ejemplo, han tenido o han detectado que se infringe mucho este rango de velocidad? Hay veces que lamentablemente esto se puede infringir y eso es la propuesta nuestra, que haya más control, pero de una manera integrada, no solamente al transporte pesado, a todos los que usamos las vías. Tiene que haber una parametrización para vehículo pequeño, para vehículo mediano y para vehículo grande. Esto permitirá un ordenamiento. Nosotros estamos planteando también la implementación, no hay que inventar en el mundo lo que ya está creado, la ISO 39001. La ISO 39001 es la norma mundial creada para prevenir accidentes de tránsito.
Entonces, esta ISO permite justamente establecer políticas, procedimientos, bajo un círculo hacer, planear, hacer, verificar, actuar, que es el círculo de calidad Deming, para articular procesos. Justamente la ISO 39001 plantea una serie de metodologías para verificar el talento humano, para levantar un estudio de carreteras, para verificar un control de la velocidad y para llevar estadísticas y análisis y tomar acciones correctivas que nos permitan mejorar continuamente y evitar accidentes de tránsito. Entonces, a través de este plan, el que usted propone, por ejemplo, carreteras más seguras, aumentar o mejorar, digamos, la entrega de licencias para las personas, en este caso de transporte pesado, y a través de los controles de velocidad sería como la fórmula que creen se puede reducir la mortalidad en el país. Así es, y además difundir en el Ecuador a través de las entidades de capacitación la ISO 39001 a todo el mundo, o sea, hacer un extracto. No vamos a pedir que se certifique a todos con ISO 39001, pero sí se puede sacar una esencia para los conductores de autos pequeños, medianos y grandes, y eso hacer una gran campaña de difusión a través de los medios de comunicación para capacitar al país en forma directa. ¿Y qué pasa con el tema de educación? O sea, campañas o básicamente cultura sobre la seguridad vial. ¿Dónde dejamos eso, por ejemplo? Justamente es lo que estamos diciendo, falta eso. También una campaña de capacitación hacia los diferentes sectores. Pero todo esto que acabo de hablar, el mejoramiento de un concepto de seguridad en vías, la señalética, la semaforización inteligente, el control de la velocidad, todo esto demanda de recursos. Y por eso nosotros planteamos en forma real, a ver, ¿cuánto cuesta la vida de más de 2.000 ecuatorianos que están muriendo en las carreteras? Yo considero que no tiene valor y que realmente yo le pido al señor presidente yo considero una persona humana, muy sensible, pues se asigne la posibilidad de un fondo de seguridad vial real. Caso contrario, mire, todo lo que hablamos aquí queda en palabras, porque las cosas se logran en la vida con recursos y compromiso de la alta dirección de un país o de las empresas. Por ejemplo, ¿qué falencias han encontrado en conductores que después de los 6 o de los 7 meses que realizan para tener la licencia para transporte pesado, qué falencias se les ha encontrado, por ejemplo? Salen de la escuela, enormes falencias, y no solamente en transporte pesado. Si usted hace un análisis de las estadísticas de los accidentes, la mayor parte de accidentes son justamente estos jóvenes, lamentablemente, que han perdido inclusive su propia vida, porque este modelo de entregar licencias no puede continuar. En 6 meses no se le puede entregar a un joven de 18 años para que salga a manejar un tráiler. No nos parece responsable. Entonces yo pienso que se equivocó el modelo de entrega de licencias y hay que volver al modelo, no volver, sino hacer lo que hace el mundo, entregar licencias, pero ir entregando conforme vehículos pequeños, luego experiencias, prácticas, experticias, destrezas, desarrollo de habilidades durante un periodo de 2, 3 años y prácticamente otro examen para que pueda ascender a manejar un vehículo intermedio y posteriormente un vehículo, digamos, un tráiler ya con licencia tipo especial. Bueno, hoy en el periódico sacamos este tema que tiene que ver, por ejemplo, con las personas que son lesionadas, que quedan lesionadas en los accidentes de tránsito. Y actualmente el SPAT les cubre, les da una cobertura de $3.000. ¿Para ustedes es suficiente o también, por ejemplo, se puede analizar la posibilidad de reformar esa cobertura? Esa cobertura tiene que ser reformada, es muy poco esa cantidad para subsanar lamentablemente un accidente y una lesión. Mire, y este es un problema grave, mire lo que dice las Naciones Unidas, a nivel mundial de 20 a 50 millones de personas quedan lesionadas cada año por accidentes de tránsito. Entonces, esa cantidad es pequeña. Y yo considero que justamente este fondo de seguridad vial que nosotros proponemos, que podría ser constituido del 10% de todo lo que los ciudadanos que conducimos vehículos, alimentaría este fondo. Así está concebido técnicamente en otros países. Por ejemplo, de todas las matrículas, de todas las multas, de todos los impuestos, de todas las tasas, de todas las contribuciones que hacemos los conductores o propietarios de vehículos pequeños, medianos y grandes. De toda la parte global de todos los conductores. Se debe alimentar el 10% un fondo de seguridad vial que sea administrado por la Secretaría Técnica de Seguridad Vial
y que todas las entidades del Estado, la ANT, el Ministerio de Transportes, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Bienestar Social, la Secretaría Nacional de Información Pública para hacer las campañas de difusión, estén integrados bajo una sola política. Mire lo que ocurre hoy en el Ecuador, una dispersión de políticas. Por una parte está justamente la ANT, por otro el Ministerio, por otro los ministerios relacionados. Y los gobiernos y los, también los gobiernos municipales. Tenemos más de 230 municipios y todos interesados en captar recursos. Esto no es para captar recursos, con todo el respeto que se merece todas las entidades y organizaciones del Estado. Aquí debemos ponerle un alto a las muertes que están dándose en el Ecuador. Nosotros somos de los más preocupados porque somos afectados. Yo le doy un ejemplo. En nuestro sector hay trailers que inclusive llegan a valer hasta $100.000. Ha habido compañeros... ¿Cómo se afectan, por ejemplo? Compañeros que a más de las lamentables pérdidas humanas, han perdido totalmente su patrimonio y han quedado en la calle. Entonces, a nosotros nos preocupa esto. Y por eso estamos haciendo este llamamiento a todos los sectores del gobierno y de la sociedad para que se haga en forma real un cambio de política. Pero esto se logra con recursos, con una entidad técnica e integrando a todos, porque ahorita hay una dispersión total de acciones. ¿Cuándo piensan ya presentar la propuesta escrita formalmente en la Asamblea? Nosotros hemos pedido que la Comisión de Tránsito, que está tratando la temática de las reformas, nos reciba, y entendemos nos estarán recibiendo de esta semana que viene a la siguiente. Ajá. Entonces ahí vamos a presentar por escrito. ¿Esta propuesta nace del gremio o tiene alguna otra institución, otros organismos o ONGs que también están apoyando con su propuesta? Esta propuesta nace del gremio y de la experiencia, sobre todo, de vivir en carne propia el dolor humano de la accidentabilidad. Esto no puede continuar, y de las grandes pérdidas económicas. Los países pierden el 3% del Producto Interno Bruto en accidentes de tránsito. Entonces, mire, si en el Ecuador se está hablando de medidas económicas alternativas para reactivar la economía, que es fundamental y que todos tenemos que colaborar. Nosotros como aliados estratégicos del desarrollo económico lo hacemos, porque nosotros apoyamos el movimiento de materias primas a las industrias, la distribución de productos terminados al comercio, a las importaciones, le movemos sus productos, a las exportaciones. Nosotros somos parte vital y nos interesa. Pero si el 3% se está perdiendo en accidentes, tenemos que crear este fondo que es más económico para no perder el 3% del impacto en la economía. Y sobre todo, ordenar, ya que existe una dispersión. Mire, en lo que es policías, existe la policía de la Comisión de Tránsito del Ecuador, existe la Policía Nacional, y existen más de 200 policías de que cada municipio tiene una visión técnica independiente. Claro. Pero claro, todo lo que plantea, por ejemplo, no solamente es decir, hagamos de secretarías, se requieren reformas, por ejemplo, del Código de Ordenamiento Territorial y un montón de cosas. Por ejemplo, incluso de la policía. No tanto así, más que nada lo que se necesita es que se jerarquice la política nacional y que se clarifique que todas las entidades del Estado en materia de seguridad vial tienen que alinearse, incluidos municipios, policías, etcétera, etcétera. Inclusive nosotros planteamos que debería existir una sola policía en carreteras, para integrarse a la seguridad vial de una forma técnica. O sea, actualmente es así, ¿no? Una sola policía en carretera es la Policía Nacional, porque las policías municipales se quedan, digamos, pero en los está distritos urbanos. La Comisión de Tránsito del Ecuador también. Entonces hay una duplicidad de acciones que están establecidas. Entonces, ¿quién mismo queda? Para nosotros, cualquiera, pero que sea una sola y que se aplique bien una sola política de seguridad vial. Muchísimas gracias, señor Vizcaíno. Gracias, amigos del comercio, por seguirnos en esta entrevista, y más tarde volveremos con nuevos temas importantes que están pasando en el Ecuador. Se podrán analizar a través de este espacio. Muchas gracias por sintonizarnos.